Muy buenas tardes, nosotras somos Laura Gelman, Macarena Codina Gras y María del Sol Harrington Molina y en esta ocasión vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la neurotransmisión adrenérgica. Para empezar con este teórico vamos a primero plantear objetivos, empezando por comprender las etapas de la neurotransmisión adrenérgica y su modulación, reconocer la distribución de los receptores adrenérgicos alfa y beta, sus respuestas y su mecanismo de acoplamiento receptor-efecto, mencionar los distintos fármacos agonistas y antagonistas adrenérgicos y su clasificación, identificar sus principales usos farmacológicos, relacionar lo anteriormente visto con los efectos adversos y contraindicaciones de cada grupo y finalmente unas breves conclusiones. Bien, antes de hablar directamente sobre las etapas de la neurotransmisión, vamos a hacer un pantallazo general acerca de las catecolaminas. Las catecolaminas son neurotransmisores que van a tener una característica en común y es la presencia de un anillo catecol en su estructura química. Estas catecolaminas son la noradrenalina, la adrenalina y la dopamina. Y las tres tienen como precursor en común el aminoácido tirosina. Sabemos que la noradrenalina es el principal neurotransmisor del sistema nervioso simpático, que la adrenalina se va a sintetizar a nivel de la médula suprarrenal y que la dopamina está vinculada en varios circuitos nerviosos tales como el sistema extrapiramidal, el sistema mesolímbico y el sistema mesocortical, entre otros. Bien, ahora sí, dedicándonos de lleno a lo que sería el proceso de biosíntesis. Habíamos dicho que los tres neurotransmisores tenían un precursor en común que era el aminoácido tirosina. Este aminoácido va a ser sustrato de la enzima tirosina hidroxilasa, que es una enzima muy importante debido a que va a catalizar el paso limitante de toda esta reacción. Esta enzima tirosina hidroxilasa va a estar sujeta a regulación y va a ser la que limite la velocidad máxima de toda la biosíntesis. Entonces, la tirosina va a ser sustrato de la tirosina hidroxilasa transformándose en L-dopa. La L-dopa, a su vez, es sustrato de otra enzima llamada L-aminoácido aromático descarboxilasa, transformándose en dopamina, nuestro primer neurotransmisor en toda esta vía de biosíntesis. La dopamina ingresa a la vesícula presináptica, donde es sustrato de la enzima vesicular dopamina beta hidroxilasa, transformándose en noradrenalina dentro de la vesícula presináptica. Luego, por eso lo ponemos en otro color para que esto quede claro, se continúan los procesos de biosíntesis a nivel de la médula suprarrenal, siendo sustrato la noradrenalina de la feniletanolamina N-metiltransferasa, transformándose en adrenalina. Como para empezar a esquematizar un poco más lo que serían los pasos de la neurotransmisión, tenemos este gráfico. A la izquierda vamos a ver lo que sería una neurona presináptica y a la derecha una neurona postsináptica con sus receptores. En recuadros con fondo blanco vamos a ver lo que son transportadores, en recuadros con fondo celeste vamos a ver enzimas, en rosado es lo que sería la vesícula presináptica y en amarillo MAO o la monoaminoxidasa. Empezando por el lado izquierdo, tenemos al aminoácido tirosina que va a ingresar a la célula por un cotransporte sodio-aminoácido aromático. Dentro de la célula, la tirosina va a ser sustrato de la tirosina hidroxilasa, que como dijimos es la enzima que cataliza el paso limitante de toda esta reacción. Muy importante. Se transforma en L-dopa, que a su vez es sustrato de la L-aminoácido aromático descarboxilasa, transformándose en dopamina. La dopamina va a ingresar a la vesícula presináptica a través del transportador BMAT o transportador vesicular de monoaminas. Y dentro de la célula va a ser sustrato de la enzima intravesicular dopamina beta hidroxilasa que va a catalizar su transformación a noradrenalina. La noradrenalina va a permanecer dentro de la vesícula presináptica y cuando llega el impulso nervioso va a sufrir una liberación dependiente de calcio contactando con los receptores postsinápticos. Una vez que contactó con los receptores postsinápticos, va a ser recaptada por el transportador NET y a partir de este punto puede seguir dos vías. O puede dirigirse hacia la vía metabólica, es decir, la vía de degradación de noradrenalina a través de la monoaminoxidasa o MAO, o va a ser recaptada nuevamente hacia la vesícula presináptica, permaneciendo ahí a la espera de un nuevo impulso nervioso.
Con respecto a la biosíntesis, habíamos dicho que la tirosina hidroxilasa era el paso limitante de la reacción y que iba a determinar entonces la velocidad máxima de la reacción en su totalidad. Es una enzima que está sujeta a regulación, de manera que va a ser inhibida por sus propios productos finales, es decir, productos con anillo catecol, que si recordamos del principio de la clase habíamos dicho que tanto dopamina como noradrenalina como adrenalina tienen en común la presencia de un anillo catecol en su estructura. Con respecto al almacenamiento es importante destacar la presencia de dos transportadores. El primero es el transportador BMAT o transportador vesicular de monoaminas, que va a ser el transportador por el cual ingresa la noradrenalina hacia la vesícula presináptica, proveniendo tanto de la recaptación en la brecha sináptica como de su síntesis de novo. Y el segundo transportador es el transportador NET, a través del cual va a ser recaptada la noradrenalina desde la brecha sináptica hacia el lado intracelular. En tanto a la liberación fisiológica se va a dar a través de un impulso nervioso que va a generar una despolarización y una liberación calcio-dependiente. Este tipo de liberación, la liberación calcio-dependiente, puede ser inhibida por fármacos como bretilio y guanetidina. Bien, ya vimos los pasos en la neurotransmisión adrenérgica fisiológicos. Ahora vamos a dedicarnos de lleno a lo que serían, lo que nos compete a nosotros ahora, que es farmacología, ¿sí? Lo que serían drogas que modifican esta neurotransmisión adrenérgica fisiológica. Con respecto a la síntesis, habíamos dicho que la síntesis estaba autorregulada por la regulación de la enzima tirosina hidroxilasa, que como dijimos antes, la inhiben sus propios productos finales y la dieta no modifica la síntesis de esta enzima. Con respecto al almacenamiento, va a estar inhibido por reserpina, es decir, la reserpina inhibe el transportador vesicular de monoaminas o BMAT. Con respecto a la liberación, es necesario hacer un parate y entender que existe una liberación calcio-dependiente, es decir, dependiente del impulso nervioso, que como dijimos antes podía ser inhibida por bretilio y guanetidina, pero también existe una liberación calcio-independiente que puede ser inducida por tiramina, anfetaminas y efedrina, pero de todas formas a no desesperar porque más adelante lo vamos a ver en profundidad. Con respecto a la interacción con receptores, como vimos en farmacodinamia, tanto la administración de un agonista como de un antagonista puede modificar la interacción de un neurotransmisor con su receptor. Y con respecto a la terminación, tanto cocaína como anfetaminas y antidepresivos tricíclicos van a inhibir al transportador NET, aumentando la concentración de catecolaminas en biofase. Bien, como habíamos dicho antes, la noradrenalina va a ser liberada hacia la brecha sináptica mediante un mecanismo calcio-dependiente o dependiente del impulso nervioso y de la despolarización. Normalmente, fisiológicamente, en el cuerpo, producto de la fermentación de bacterias intestinales, se produce un aminoácido llamado tiramina. Este aminoácido tiramina normalmente va a ser sustrato de MAO, tanto a nivel plasmático como a nivel hepático, de manera que a nivel neuronal va a llegar en muy bajas concentraciones. Cuando llega a nivel neuronal, esas bajitas concentraciones que llegaron de tiramina van a ser sustrato en un 80% de MAO, es decir, que van a ser metabolizadas, de manera que una muy baja concentración de tiramina va a ingresar a la célula, va a ingresar a la vesícula presináptica y va a ser sustrato de la dopamina beta hidroxilasa. Que la dopamina beta hidroxilasa, enzima intravesicular, es una enzima de baja especificidad. Entonces, va a catalizar tanto la transformación de dopamina a noradrenalina como la transformación de tiramina a octopamina. Habíamos dicho entonces que la tiramina estaba en muy bajas concentraciones debido a que había sido sustrato de MAO a nivel plasmático, hepático y ahora también neuronal. De todas formas, las concentraciones que llegan ingresan a la vesícula, son sustrato de la dopamina beta hidroxilasa y se transforman en octopamina, que es un agonista parcial adrenérgico. Estas concentraciones intravesiculares de octopamina, si bien son muy bajitas, son suficientes como para llamar a la octopamina un cotransmisor de la noradrenalina. Es decir, que fisiológicamente hablando, se va a liberar en el impulso nervioso en conjunto con la noradrenalina sin afectar a la eficacia máxima del sistema. Es decir, esto pasa todos los días y es fisiológico. Bien,
¿Qué pasa en una situación en un paciente que está en tratamiento con un inhibidor de MAO? Habíamos dicho que la tiramina, producto de la fermentación a nivel intestinal, era sustrato de MAO tanto a nivel plasmático como hepático como neuronal. Entonces la tiramina total que va a llegar adentro de la neurona va a llegar en muy bajas concentraciones. Eso fisiológicamente. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy en tratamiento con un inhibidor de MAO, no va a ser metabolizada ni periféricamente ni a nivel neuronal, entonces va a llegar a la neurona en muy altas concentraciones. La tiramina va a ingresar a la vesícula presináptica donde va a ser sustrato de la dopamina beta hidroxilasa y se va a metabolizar la octopamina igual que antes. La diferencia ahora es que como tenemos muchísima más concentración de tiramina, también vamos a tener muchísima más concentración de octopamina en comparación a la concentración de noradrenalina que tenemos dentro de la vesícula presináptica. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos mucha concentración de octopamina porque tenemos mucha concentración de tiramina y ante una descarga, ante un impulso nervioso, se van a liberar ambos neurotransmisores, se va a liberar noradrenalina, pero en comparación la octopamina se va a liberar en muchísima mayor proporción. Y habíamos dicho que la octopamina era un agonista parcial adrenérgico. Y si se libera en mayores proporciones que la noradrenalina, si recordamos de farmacodinamia, nos va a terminar generando un dualismo competitivo, pudiendo llevar al paciente en tratamiento con IMAO a cuadros de hipotensión ortostática. Ahora pongamos en contextualización del mismo paciente en tratamiento con inhibidores de MAO, pero además de estar en tratamiento con inhibidores de MAO, consume alimentos ricos en tiramina, es decir, consume tiramina de manera exógena. Bien, en este paciente entonces, además de la tiramina endógena que va a estar aumentada en concentración por la inhibición de MAO, también vamos a tener tiramina exógena. Entonces la tiramina total va a estar aumentada en muchísima concentración. ¿Qué nos va a suceder con esto? ¿Qué cuadro distinto nos va a suceder en un paciente que encima consuma tiramina exógena? Dentro de la vesícula presináptica, habíamos dicho que la dopamina beta hidroxilasa metabolizaba la tiramina a octopamina, que era una agonista parcial. Bien, cuando hay tantas pero tantas concentraciones de tiramina, esta enzima, la dopamina beta hidroxilasa, se va a ver saturada muy rápidamente, de manera que van a haber muy bajas concentraciones de octopamina en comparación a la cantidad de tiramina que va a estar ingresando a la vesícula presináptica. ¿Esto qué cuadro final nos va a dar? Bueno, dentro de la vesícula vamos a tener mucha concentración de tiramina que se va a estar acumulando porque la dopamina beta hidroxilasa va a estar saturada. Entonces, esta tiramina va a empezar a desplazar a la noradrenalina de la vesícula presináptica mol a mol. Es decir, vamos a tener mucha concentración de tiramina que va a empezar a desplazar a la noradrenalina, de manera que se va a liberar únicamente noradrenalina, la brecha sináptica, pudiendo generar una potencial crisis hipertensiva que podría llegar a ser mortal en los pacientes en tratamiento con inhibidores de MAO que encima consumen alimentos ricos en tiramina. Los alimentos ricos en tiramina son alimentos producto de la fermentación, como podrían ser los quesos o la cerveza. Bien, como para finalizar este tema, me parece importante aclarar que la liberación tiramínica no es un fenómeno que es excluyente o único de la tiramina. Existen otros fármacos que van a generar liberación tiramínica de la noradrenalina desde adentro de la vesícula presináptica, pudiendo generar síndromes simpático-miméticos, como por ejemplo las anfetaminas o la efedrina. Terminando con lo que serían los pasos en la neurotransmisión, vamos a hablar un poco acerca de la terminación puntualmente. Habíamos dicho que la noradrenalina, una vez que era liberada de la neurona presináptica, contactaba con sus receptores y luego iba a ser recaptada por el transportador NET. Dentro de la neurona nuevamente, entonces, la noradrenalina puede seguir dos caminos posibles. Uno es el camino del almacenamiento dentro de las vesículas presinápticas nuevamente y el otro camino es el camino del metabolismo. En caso de las terminales simpáticas, este metabolismo va a estar dado por MAO, pero la enzima COMT también va a estar presente en el resto de los tejidos. En este gráfico lo que estamos viendo es la noradrenalina siendo sustrato tanto de MAO como de COMT, dando como producto final en común al ácido vainillin mandélico.
Hola, yo soy Macarena y ahora vamos a continuar con el objetivo 2, donde vamos a ver la distribución de receptores, el mecanismo de acoplamiento receptor-efecto y su respuesta fisiológica. En este cuadro podemos ver los diferentes receptores y a qué proteína G están acoplados. Recuerden repasar este tema de fisiología, ya que va a ser más fácil para poder relacionar los efectos. En la tercera columna podemos ver los principales órganos donde ejercen la acción. Es importante que ustedes puedan diferenciar el mecanismo de acción del efecto farmacológico. El mecanismo de acción es la modificación de las funciones celulares luego de la interacción de un fármaco con el receptor, mientras que el efecto es la consecuencia del mecanismo de acción. Los receptores alfa 1 se encuentran en la postsinapsis y están acoplados a la proteína GQ. Esto va a activar a la fosfolipasa C, lo que va a aumentar los segundos mensajeros y también al calcio intracelular, lo que va a generar la contracción muscular. El efecto farmacológico más relevante es la vasoconstricción, pero no es el único. También a nivel del ojo va a generar contracción del músculo radial del iris, generando midriasis. También va a contraer el músculo uterino y a nivel de la vejiga al músculo liso del esfínter interno. Los receptores alfa 2 se encuentran en la pre y en la postsinapsis y están acoplados a la proteína GI, lo que va a generar una inhibición de la adenililciclasa, disminuyendo el AMP cíclico, lo que también va a disminuir la liberación de noradrenalina. Esto explica su uso como antihipertensivo a nivel central. También generan vasoconstricción en los vasos coronarios y en el músculo esquelético, a nivel del páncreas, inhibición de la secreción de insulina, inducción en la secreción de glucagón y también generan un estímulo para la agregación plaquetaria. Los receptores beta 1, que se encuentran en la postsinapsis, están acoplados a la proteína GS, que, al ser activada, va a producir una estimulación de la adenililciclasa, que esto aumentará el AMP cíclico y generará relajación muscular. Sus efectos farmacológicos principales son a nivel del corazón, donde generan un aumento de las propiedades cardíacas, principalmente son inotrópicos positivos y cronotrópicos positivos. A nivel de los riñones, generan un aumento de la secreción de renina. A nivel del tejido adiposo, generan lipólisis. Y en las glándulas salivales, generan un estímulo de las secreciones viscosas, principalmente de amilasa. Los receptores beta 2 se encuentran en la pre y en la postsinapsis y están acoplados a la proteína GS. Sus principales efectos farmacológicos son a nivel de los bronquios, donde generan broncodilatación, y a nivel del músculo liso, específicamente en el músculo uterino, en el músculo detrusor de la vejiga y en el tracto gastrointestinal, donde generan relajación del músculo liso. También actúan a nivel de los vasos, generan vasodilatación en los vasos coronarios. A nivel del hígado y del músculo esquelético, generan glucogenólisis y mayor velocidad de contracción. Y a nivel del ojo, inducen la producción del humor acuoso. Por último, los receptores beta 3, que están acoplados a la proteína GS y que actúan principalmente en el tejido adiposo generando lipólisis. Aunque hace algunos años se descubrió que también generan relajación del músculo detrusor en la vejiga. Siguiendo los objetivos, ahora vamos a mencionar los distintos fármacos agonistas y antagonistas adrenérgicos y su clasificación. Primero vamos a hablar sobre los agonistas, que recuerden que son todos aquellos fármacos que tienen una actividad intrínseca igual a 1 y por lo tanto tienen afinidad por el receptor y eficacia. Los agonistas adrenérgicos de acción directa son aquellos que actúan directamente sobre el receptor. A su vez, a estos los podemos dividir en dos. Por un lado, los no selectivos, como serían estos que están en este cuadro. La adrenalina, la noradrenalina, el isoproterenol y la dopamina, que como ven se pueden unir, por ejemplo, la adrenalina, tanto alfa 1, alfa 2,
a beta 1 y a beta 2. Por otro lado, tenemos a los agonistas adrenérgicos de acción directa selectivos. Dentro de estos, los selectivos alfa 1, como la fenilefrina, la nafasolina, alfa 2, como clonidina y alfa-metildopa, beta 1, que se puede dividir en agonista pleno, como dobutamina, y parcial, como prenaterol. Recuerden que el agonista parcial es aquel que tiene una actividad intrínseca entre 0 y 1. Y por último, los beta 2, y dentro de estos a los sistémicos, como la ritodrina, y luego a SABA, LABA y ultralaba, que lo veremos más adelante. Siguiendo con los agonistas adrenérgicos, tenemos a los indirectos y a los mixtos. Los indirectos aumentan de forma indirecta los niveles de noradrenalina. Esto lo pueden hacer de diferentes maneras. Por liberación y desplazamiento de la noradrenalina desde las vesículas, que esto sería el efecto tiramínico, como la tiramina, la efedrina y las anfetaminas. Por inhibición de la recaptación, lo que sería el efecto cocaínico, como la cocaína, las anfetaminas y los antidepresivos tricíclicos. Recuerden repasar la diapositiva de drogas que modifican la neurotransmisión del principio. Y por bloqueo de enzimas que metabolizan los fármacos, como los inhibidores de la MAO, que son la rasagilina y la celigilina, y los inhibidores de la COMT, donde tenemos al entacapone y al tolcapone. Los mixtos tienen tanto un mecanismo directo como indirecto. Y tenemos a la anfetamina, la efedrina y la metanfetamina. Siguiendo los objetivos, el número 4 es identificar los principales usos de los grupos farmacológicos. Les dejamos estos dibujos para que puedan discutir con sus ayudantes en el práctico. Como les comenté unas diapositivas atrás, los agonistas selectivos beta 2 se pueden clasificar en SABA, que son aquellos de acción corta, que tienen una duración de acción de 4 a 6 horas, dentro de estos al salbutamol, fenoterol, metaproterenol y terbutalina. Los LABA, que son de acción larga, con una duración de acción de más de 12 horas, salmeterol y el formoterol. Y los ultralaba, que son de acción ultra larga, con una duración de acción de más de 24 horas, y dentro de estos tenemos el indacaterol. Como verán en el práctico, estos fármacos se usan para el tratamiento del asma. Siguiendo con el tema, los efectos adversos de los agonistas adrenérgicos directos selectivos beta 2 los podemos clasificar en frecuentes y graves. Dentro de los frecuentes, las palpitaciones y la taquicardia y el temblor fino. Hay que avisarle esto al paciente, ya que es un efecto adverso muy frecuente y se puede asustar. Entonces, cuando le recetamos el fármaco, hay que avisarle de este efecto adverso. Y luego los graves, como la hipocalemia y las arritmias. Como principales usos terapéuticos de los agonistas adrenérgicos indirectos y mixtos, tenemos para el trastorno de déficit de atención con hiperactividad a la atomoxetina y al metilfenidato, y como descongestivos a la efedrina y a la pseudoefedrina. Dentro del objetivo 5 tenemos relacionar los efectos adversos y las contraindicaciones de cada grupo. Les dejamos los efectos adversos de cada grupo de los beta para que los piensen y relacionen los efectos adversos con las contraindicaciones. Por último, las interacciones de los agonistas adrenérgicos, donde tenemos que con los anestésicos generales disminuyen los efectos de los fármacos antihipertensivos, con los glucorticoides aumentan la expresión de los receptores beta 2 a nivel de los bronquios. Esta interacción es beneficiosa para el tratamiento del asma. Y con las hormonas tiroideas, que aumentan el número de receptores beta 1 en el corazón, lo que puede ser perjudicial para un paciente con cardiopatía. Bien, siguiendo con la clasificación de fármacos, ahora vamos a dedicarnos puntualmente a los antagonistas adrenérgicos. Empecemos hablando puntualmente sobre los fármacos antagonistas de los receptores alfa.
se van a clasificar en antagonistas no selectivos y antagonistas selectivos. Dentro de los no selectivos tenemos a la fenoxibenzamina y a la fentolamina, que van a antagonizar tanto alfa 1 como alfa 2. Y dentro de los selectivos tenemos a los antagonistas alfa 1, prazosin, terazosina y tamsulosina, haciendo un asterisco importante en la tamsulosina, ya que va a tener una importancia farmacológica en el tratamiento sintomático de la hiperplasia prostática benigna. Y los antagonistas selectivos alfa 2 como la yohimbina y la mirtazapina. Con respecto a los usos terapéuticos, los efectos adversos y las contraindicaciones están presentados en esta diapositiva y es muy importante destacar que si bien puede parecer confuso que la enfermedad de Raynaud aparezca como uso terapéutico, efecto adverso y contraindicación, esto va a depender qué tipo de receptor alfa adrenérgico estemos antagonizando. Para contextualizar un poco, para los que no sepan qué es la enfermedad de Raynaud, es una enfermedad que se caracteriza por una vasoconstricción a nivel de las manos, a nivel de los dedos, excesiva en respuesta al frío. Entonces, por ejemplo, si nosotros antagonizamos los receptores alfa 2, esto va a tener como contraindicación la enfermedad de Raynaud, porque habíamos dicho que los receptores alfa 2 eran los principales receptores inhibitorios de la presinapsis simpática. Pero si nosotros antagonizáramos los receptores alfa 1 que van a generar predominantemente vasoconstricción, vamos a encontrar como uso terapéutico entonces este antagonismo a la enfermedad de Raynaud. Uno de los principales usos terapéuticos del antagonismo adrenérgico alfa 1 va a ser el tratamiento sintomático de la hiperplasia prostática benigna. Habíamos dicho que al principio de la clase que los receptores alfa 1 adrenérgicos iban a estar ubicados a nivel del trígono vesical y a nivel del esfínter de la uretra. Entonces su antagonismo va a favorecer la dinámica miccional. Por otro lado, la tamsulosina, antagonista alfa 1, se va a combinar normalmente con finasteride, que es un inhibidor de la 5-alfa reductasa, que lo que va a hacer es inhibir la conversión de testosterona a dihidrotestosterona, impidiendo así los efectos tróficos que va a tener la dihidrotestosterona sobre la próstata. Que si bien ustedes todavía no vieron a este fármaco, lo van a ver dentro de un par de clases en la clase de hormonas sexuales, con lo cual tienen que saber el fundamento de esta combinación. Siguiendo con los antagonistas beta, vamos a ver que estos se dividen en tres. La primera generación, que son los no selectivos, o sea que se van a unir tanto a beta 1 como a beta 2. La segunda generación, que son los selectivos beta 1. Y la tercera generación, que es aquella que tiene efectos adicionales cardiovasculares. Dentro de esta se va a subdividir en no selectivos, que van a bloquear también a alfa 1, y los selectivos. Con respecto a los antagonistas beta de tercera generación, como ya les comenté, tienen efectos cardiovasculares adicionales. El carvedilol y el labetalol, que son los no selectivos, o sea que se van a unir tanto a beta 1 como a beta 2, y que también generan un antagonismo alfa 1. El nebivolol y el celiprolol, que son selectivos. El nebivolol, selectivo a beta 1, y que a su vez estimula la síntesis de óxido nítrico. Y el celiprolol, que también es selectivo beta 1 y a su vez tiene un agonismo parcial sobre beta 2. Con respecto a la farmacocinética, es muy importante que sepan diferenciar cuáles son liposolubles y cuáles son hidrosolubles. Los beta bloqueantes son fármacos muy usados y es muy importante que ustedes sepan diferenciar sus tres efectos farmacológicos principales, que son antiarrítmicos, antianginosos, estos dos los verán en fármaco 2, y antihipertensivos. Dentro de este van a generar una disminución del volumen minuto, esto porque son inotrópicos y cronotrópicos negativos. Van a disminuir la resistencia vascular periférica, ya que disminuyen la secreción de renina, generan un bloqueo de los receptores beta 2 presinápticos, disminuyen la sensibilidad a los varoreceptores y tienen efectos agregados como la producción de óxido nítrico
el antagonismo alfa 1 y el agonismo parcial beta 2. Respecto a los efectos adversos, los vamos a dividir en tres: frecuentes, ocasionales y raros. Para ir finalizando, vamos a hablar sobre las contraindicaciones, que pueden ser relativas o absolutas. Las absolutas son aquellas situaciones en las que bajo ningún concepto podemos administrar un beta bloqueante. Y estas son las bradiarritmias, el bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado y la insuficiencia cardíaca descompensada. Luego tenemos las contraindicaciones relativas, que son aquellas situaciones donde hay cierto fármaco o cierto grupo de fármacos que se pueden administrar. Les dejo para que piensen en base a las últimas diapositivas y puedan discutirlo en el práctico. Muchas gracias. Acá les dejamos la bibliografía utilizada.